Y comienza el año escolar, ya estamos a 1 de marzo, y con esto vuelven también las clases presenciales. ¿Cómo preparar el proceso de adaptación de los niños y adolescentes para dicho retorno? Para hablar de este tema nos acompaña Josefina Escobar, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Josefina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. Bueno, partamos por cuáles son las claves que los padres tenemos que tener en cuenta, cuáles son esos pasos importantes para que nuestros niños lleguen y se integren al colegio de la mejor forma posible, ahora que son obligatorias las clases presenciales. Bueno, primero que nada, el hecho de volver a la presencialidad es algo muy beneficioso para niños y adolescentes. Sabemos que esto es algo que se estaba esperando y que se estaba necesitando en los chicos, así que una de las primeras cosas que es importante que los padres puedan hacer con sus hijos es poder transmitirles confianza respecto a este retorno al colegio, ¿no? Porque nosotros los adultos, los cuidadores primarios, somos su base segura. Entonces, claro, si a nosotros nos ven seguros y tranquilos, ¿no? Por ejemplo, las despedidas en la puerta del colegio, la forma en que transmitimos el que se queda en el colegio, entusiasmarlos, ponerlos como, brindarles la seguridad que necesitan, eso va a hacer que esta separación sea menos costosa, ¿no? Siempre hemos tenido procesos de adaptación, sobre todo con los más chiquititos, sí, pero estos niños vienen con una carga adicional, ¿no es cierto?, en temas de socialización. Entonces, se le suma un plus más, ¿no? Que además las etapas la etapa como de adaptación que teníamos antes, donde los papás entrábamos y demás, se ha visto mucho más restringida por el tema de pandemia. Entonces, tenemos que entregar confianza y seguridad cuando los dejamos en el colegio. La hora de dejarlos en la puerta del colegio es súper importante. Esa confianza, claro, esa confianza y esa seguridad también pasa por darles una seguridad desde el punto de vista sanitario, o sea, por transmitirle que se están tomando todas las medidas, que en el fondo ellos van a estar bien, porque normalmente sin pandemia nosotros los padres tenemos ese rol de transmitirle, como tú dices, somos los primeros cuidadores, tenemos que transmitirles confianza, seguridad. Pero ahora se agrega que venimos de una pandemia donde no pudieron ir al colegio precisamente porque era inseguro sanitariamente hablando. ¿Cómo devolverle esa seguridad, que ellos sientan que ese lugar es un lugar seguro? Así es. En ese sentido es muy importante, ¿no es cierto?, el poder nosotros como adultos conocer cuál es el protocolo que tiene el colegio, ¿no es cierto? Porque de esa manera le podemos transmitir cuál es la manera en que nos estamos cuidando y se está cuidando la comunidad, ¿no? Y también tranquilizarnos nosotros, porque a nosotros también nos genera ciertas aprehensiones que los chicos retornen, ¿no? Entonces, es importante nosotros tener muy claro cuál es este protocolo y poder transmitirle también a nuestros niños cómo va a ser, a nuestros niños y adolescentes, cómo va a ser, ¿no es cierto?, los protocolos internos del colegio. Además, poder transmitir que lo que muestran los datos, ¿no es cierto?, es que en contextos educativos el contagio no ha sido tan alto, ¿no? Claro. Entonces, poder mostrarle, ¿no es cierto?, y brindarle cierta seguridad y confianza con este retorno a lo presencial y mostrarle también cuáles son los beneficios, la parte bonita también de volver a la presencialidad, ¿no es cierto? En ese sentido, por ejemplo, cosas que solemos hacer los papás, ¿no? Es como tratar de escaparnos rápido para que se quede y que no la pase mal. Bueno, esa es una mala estrategia, ¿no? De hecho, hay por ahí parvularias que te dicen, bueno, váyase rápido. Sí. Y eso en realidad juega en contra, ¿no? Nosotros tenemos que despedirnos, nosotros tenemos que anticiparles qué va a pasar. Yo te voy a acompañar hasta la puerta, te va a recibir tal profesora, ¿no es cierto? Yo vuelvo después de la colación o después del recreo. Si sabemos más o menos la rutina que tienen, también es importante poder dársela sobre todo a los más chiquitos, ¿no? Porque el poder anticipar qué va a pasar y cómo va a ser el día, ¿no?, y qué puede esperar y qué no puede esperar, eso también entrega seguridad. Josefina, eso en el día o los primeros días de clase, ¿cierto? Para algunos niños fue hoy, será mañana, el jueves, ¿cierto? Es un día donde hay muchos colegios que vuelven también la próxima semana. Pero ¿qué hacemos los días
anteriores, los días previos, hoy día a esta hora, antes de acostarlos, ¿cómo tenemos que enfrentarlos a lo que va a pasar mañana o los próximos días? ¿Es hablar del colegio? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Generar rutinas anteriores? Es un clásico que a uno le dicen: los días anteriores los niños tienen que tratar de ir acostándose más temprano, porque venimos de un ritmo obviamente de vacaciones que es muy diferente al año escolar, algo que es muy difícil de hacer, lo digo por experiencia propia, pero me imagino que eso es parte también de las recomendaciones, ¿o no? Generar rutinas. Sí. Empezar a tener cierta rutina, eso también ayuda a que el niño pueda ordenarse un poco más en lo que va a venir, ¿no es cierto?, para adelante. Es importante, como decíamos, como hablábamos recién, hablar del colegio, ¿no? Hablar de lo que va a pasar, de hasta dónde te voy a acompañar, quiénes son, cómo es el nombre de tu profesora, tu profesor, quiénes, si es que son niños que ya están como en la básica, que no es la primera vez que llegan al colegio, bueno, cuáles son los compañeros que vas a tener, ¿no es cierto?, a quiénes te acordás. Es importante también hablar sobre las emociones, los miedos, las expectativas que tienen ellos, ¿no? Preguntarles cómo se sienten con este volver al colegio, ¿no es cierto? Y tratar de que de esa manera ellos también puedan identificar las emociones que tienen, poder validarlas por nuestra parte y contenerlas, ¿no? Cuando sea necesario, ¿no? Y poder de esa manera también ajustar sus expectativas respecto a lo que va a ser este retorno al colegio, ¿no? Y cuando es el primer ingreso, ¿no es cierto?, para los más chiquititos o para los chicos que pasan a la media y cambian de colegio, etcétera, también es importante que puedan conocer, ojalá el niño pudiese o pueda conocer o ir a ver el colegio, ¿no es cierto? Y no dejarlo de primeras, ¿no es cierto?, en un espacio que no conocen, donde no conoce a nadie, ¿no? Entonces, mientras más podamos anticipar de lo que viene, ¿no es cierto?, es más la seguridad y la confianza que le podemos entregar a él. Tú decías hablar del colegio, hablar de lo que va a pasar, ¿cierto? Hablar de con lo que se van a encontrar mañana, qué es lo que va a pasar, yo te voy a ir a dejar, después quién te va a ir a buscar, ese tipo de cosas. Pero también debemos hablar de lo positivo que es poder volver a la presencialidad. Sí, por supuesto. Yo creo que es súper importante esto, reforzar, ¿no?, un poco la idea esta inicial que planteaba, ¿no? Es súper importante poder resaltar lo bueno que es que vuelvan presencial, ¿no? Lo importante que es las relaciones cara a cara, ¿no? Las relaciones cara a cara en la infancia y en la adolescencia nos brindan aprendizajes que no se logran de otra manera, ¿no? Que lo virtual no lo consigue, ¿no? Entonces, volver a estas interacciones, el poder estar en contacto, el poder jugar en los recreos con sus compañeros, todos estos espacios, ¿no es cierto?, nosotros se los tenemos que poder transmitir de alguna manera, y la manera también en que lo transmitimos, es importante no solamente el contenido de lo que decimos, sino la forma en que lo decimos, ¿no? Creernos también el cuento, creernos que realmente es bueno que vuelvan a la presencialidad, ¿no? Y tratar de que si tenemos alguna aprensión, resolverla antes de tener esas conversaciones con nuestros hijos, ¿no? Y algo que pasa con los más grandes, sobre todo, ¿no?, con este periodo que han estado tan online, que aparecen como ciertas dificultades o miedos, bueno, con los más chicos también, pero probablemente son los adolescentes los que lo viven un poquito más, este miedo como a reencontrarse y no saber muy bien qué hacer y no conocer a nadie, haber perdido como esta cosa cotidiana de estar con otros, ¿no? Yo creo que también ahí es importante que nosotros como adultos les podamos mostrar que no son los únicos a los que les está pasando, ¿no? Es como tus compañeros van a estar en la misma, ¿no? No vas a ser el único que le va a costar, o no sos el único que entras nuevo al colegio, van a haber otros, todos van a estar buscando nuevos amigos, ¿no? Entonces, también mostrarle que no es un proceso o una experiencia esta que están viviendo, que se vive en solitario, sino que todos sus compañeros también han pasado por este proceso, y que probablemente todos están también con miedos similares y con algunas aprensiones similares, ¿no? Entonces, el poder conversarlas y poder a la vuelta, no solamente antes de llevarlos, sino que los primeros días cuando los vamos a buscar,
y ojalá uno lo hiciera siempre, ¿no? Pero sobre todo los primeros días, estar atentos a cómo lo están llevando, ¿no? Sí. ¿Cómo les fue? ¿Con quién conversaron? ¿Qué hicieron? Muchas veces los papás dicen, bueno, es que mi hijo no me cuenta nada, ¿no? Yo le pregunto cómo te fue y me dice bien, ¿no? Y O hay una que sacarle la estrategia, ¿no es información cierto? con tirabuzón. Claro, uno tiene que ir preguntando, bueno, pero ¿jugaste con alguien? Sí. ¿Con quién? Con Juan. Es como todo así, ¿no? Como uno va sacando información como en retraso. Y en realidad una forma de lograr esto es hacer el ejercicio de nosotros como adultos, modelar el cómo contamos un día, ¿no? Entonces yo puedo, como mamá, contarle, bueno, hoy en el trabajo me encontré con tal persona, almorzamos juntos, estuve trabajando y tuve una reunión de tal cosa, y a vos cómo te fue. Entonces ya vas a ver que puede contar respecto de su almuerzo, con quienes estuvieron, ¿no? Porque los chicos servimos mucho de modelaje, ¿no? Como adultos. Entonces, esa es, por ejemplo, una estrategia que uno puede usar con los chicos, sobre todo con los más chiquititos, funciona muy bien, ¿no? Que van haciendo como un relato similar al relato que Claro. le dio la mamá o el papá, ¿no? Tú decías, Josefina, que hay que de alguna manera naturalizar o normalizar las emociones, ¿cierto? Y hablar de ellas. O sea, es normal que te esté pasando esto, le va a pasar probablemente a todos tus compañeros o a varios de ellos. ¿Qué emociones son normales o está bien que sientan los niños durante este periodo previo a entrar al colegio, a volver a clases? ¿Y cuáles son preocupantes o sobre cuáles tenemos que fijarnos más los padres? Y es esperable, ¿no es cierto?, que los chicos estén más ansiosos, ¿no? Uh-huh. Que estén más, que estén un poco más irritables, más reactivos, ¿no es cierto? En general, los más pequeñitos lo que hemos visto es que la forma en que demuestran cuando están angustiados o ansiosos, lo muestran más desde portarse más mal o ser estar más irritables, estar más reactivos, ¿no es cierto? Mientras que los más grandes son más de irse para adentro, ¿no? Es como estar más callados o empezar a comerse las uñas o comer mucho, ¿no? Como ese tipo de cosas. Es normal que aparezcan ciertos aspectos de esto. Pero cuando estos síntomas, ¿no es cierto?, empiezan como a agudizarse, es importante poner ojo, ¿no? Como en qué cosas. Por ejemplo, el que estén más irritables y esto se sostenga en el tiempo y a pesar de que hacemos esfuerzos como para entrar y ver qué está pasando, bueno, a veces requiere, ¿no es cierto?, darle una mirada por ahí, hacer alguna consulta con el colegio o con algún profesional. El que tengan cambios de humor súbito, ¿no? O cambios en el apetito, el que estén comiendo mucho más vorazmente o que no estén comiendo, ¿no? El que presenten problemas de sueño. Este tipo de cosas son señales o son síntomas que tenemos que mirar y en particular ver si se sostienen en el tiempo, ¿no? Si el día antes al primer día, mi hijo no duerme bien, bueno, es esperable, ¿no? Como no es un problema, pero si ya llevamos una semana de clases y no está durmiendo bien, no está pudiendo dormir, o tiene pesadillas, o se pasa, o tiene conductas más regresivas, empezó a hacer pipí en la cama, no sé, como tenemos que empezar como ahí a mirar un poquito más de fondo, porque además lo que nos muestran los estudios nacionales e internacionales es que la pandemia ha hecho que se agudicen los cuadros de trastornos en salud mental, ¿no? Y en particular en los más grandes, los casos, ¿no es cierto?, de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos han aumentado. Entonces, ahí hay que tener ojo y para mí es muy importante como subrayar esto, porque a veces como adultos el síntoma que nos preocupa es el síntoma que hace ruido, ¿no? El niño que responde mal, que tira las cosas, que se enoja, que está más irritable, que está más reactivo, porque no se ajusta a la norma, ¿no? Claro. Mientras que a veces los síntomas más depresivos o más ansiosos, que se viven más para adentro, ¿no?, que está más callado, que está más retraído, ¿no?, pueden estar hablando de sintomatología depresiva y que a veces a los adultos, como no genera ruido, no los vemos, ¿no? Y entonces es importante que como papás
estemos atentos a estas señales y tratemos como de entrar, ¿no es cierto? Y tratemos de que nuestros niños se sientan con la confianza para hablar e identificar las emociones que tienen, ¿no? Y poder a partir de ahí contenerlas, ¿no? Validarlas y contenerlas. Josefina, uno de los temas que les ocurre a veces a los, sobre todo a los más grandes o ya en educación básica o incluso media, en algunos colegios pasa que los revuelven, los mezclan de curso y se encuentran cuando llega marzo y ahora que entran a clase en concurso nuevo, quedé con mis amigos, no quedé con mis amigos, que mi curso es malo, mi curso es bueno. ¿Cómo manejar eso? Porque parece ser que hay algunos colegios, depende de qué colegio, pero hay algunos colegios que siguen esta idea de que es importante que puedan socializar con todos y los cambian, no sé, los mezclan cada 2, 3 años. ¿Cómo enfrentar esa ansiedad de los niños? Porque es normal que los niños obviamente esperen marzo para quedar con sus amigos y hay una cierta frustración a los que no les resulta. Y también el desafío de enfrentarse a nuevas personas y a abrirse, a conocer y a tener nuevas relaciones. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Cómo se acompaña uno como padre en ese proceso a los hijos? Bueno, yo creo que ahí también es importante, ¿no es cierto?, tratar de reforzar cuál es la parte positiva de esto, ¿no? Y poder mostrarle esto, que no es el único que se ha quedado sin su grupo de compañeros, ¿no? Tratar de verlo como una oportunidad. Y acá es re importante, nuevamente, cómo lo transmitimos como adultos, porque no solamente a los niños o a los adolescentes les cuesta este revoltijo que hacen de curso, sino también a los papás, ¿no? Uno hace un grupo a veces a uno le cuesta más. Con los apoderados y claro, y entonces si mi hijo está escuchando que lata, que no va a estar con no sé quién o con entonces también estamos transmitiendo que los cambios no son buenos, ¿no? Entonces es muy importante qué decimos delante de ellos respecto de estos cambios, ¿no? Nosotros podemos estar a favor o en contra de las modalidades que tome el colegio, pero si nosotros escogimos ese colegio y no podemos hacer un cambio, digamos, no es con nuestro hijo con el que tenemos que conversarlo, claro, ¿no? Porque tenemos que tratar de que él se ajuste a la normativa del colegio que elegimos para él, ¿no? Entonces, lo podemos hablar con el centro de padres, podemos hablarlo con el colegio, pero si empezamos como a generar mucho ruido delante de mi hijo, de mi hija, la disposición que van a tener frente a los cambios, ¿no es cierto?, va a ser más negativa, ¿no? Entonces, importante en todo, como el contenido que transmitimos y la forma en que lo transmitimos. Y finalmente, Josefina, también partiendo de los padres, uno puede transmitirle a los niños, sobre todo frente al miedo que algunos padres tienen hoy día de enviar a sus niños al colegio de manera presencial. Uno habla con los papás y te dicen, yo no sé si hacerlo en este momento porque todavía no bajan los contagios. Y me imagino que todo eso uno lo transmite a sus hijos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque inevitablemente, y sabemos además que es muy positivo que los niños vuelvan de manera presencial a los colegios, ¿cómo contenernos de no transmitirle nuestros temores a los niños? Sí, yo creo que en ese sentido es muy importante que nosotros primero tratemos de manejar nuestras aprensiones, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, primero informándonos bien cuál es el protocolo sanitario que tiene el colegio al que va mi hijo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas? ¿Van a usar mascarilla? ¿No usan mascarilla? ¿En qué momento se la quitan? ¿Cuántos alumnos hay en la sala? ¿Cuánto es el aforo que está permitido? ¿Cuándo se van a poner alcohol gel? ¿Cómo almuerzan? ¿En qué momento hacen la colación? ¿Cómo están en los... O sea, tener toda esa información, sobre todo para aquellos papás, mamás más aprensivos, que somos más aprensivos, tenemos que, mientras manejemos más la información nosotros y primero resolvamos nosotros nuestros miedos, ¿no es cierto?, vamos a poder transmitir más seguridad en lo que... qué es lo que necesita, en definitiva, lo que necesitan nuestros hijos, ¿no? Entonces, para poder transmitirla tenemos que primero tenerla nosotros, ¿no? Entonces, para poder transmitir este lenguaje de seguridad a nuestros hijos es importante nosotros estar tranquilos, ¿no? Entonces, también informarse respecto a cuál es la cantidad de contagios en contextos educativos, cuál es
¿no? Entonces, ese tipo de información nos permite tener un poco una base, ¿no? Para primero estar tranquilos nosotros y recién ahí poder conversar con nuestros hijos, ¿no es cierto?, respecto a estos miedos. Y tratar de evitar transmitir estos miedos a nuestros hijos, ¿no? Esta cosa como, bueno, pero tener cuidado porque no sé qué, porque no es como esta cosa como porque si no, lo que les estamos transmitiendo, si es que le mostramos, les entregamos todos estos temores que tenemos, o todas estas aprensiones, el mensaje detrás de esto es que el colegio es un espacio amenazante, ¿no? Entonces, va a haber mucha más ansiedad y mucho más temor de parte de mis hijos para poder adaptarse, ¿no? Entonces, si tomé la decisión de que mi hijo va a ir presencial, ¿no es cierto?, poder transmitirle que, bueno, se están tomando las medidas y es importante que hagas esto, porque este es el protocolo, ¿no? Y de esa manera nos cuidamos, se cuidan todos, pero poder transmitirlo desde ahí y no desde, pero que tener cuidado porque si te sacas la mascarilla, no es como esta cosa media ansiosa sí. de uno mismo que tenemos que tratar como de regular, sobre todo quienes somos más aprensivos, ¿no? Perfecto. Algunas claves entonces, sobre todo para los padres, para que seamos buenos, que contengamos bien a nuestros niños previo a entrar a clases, identificar las emociones, hablar de ellas, generar rutinas, hablar días antes de entrar al colegio, hablar del colegio, hablar de lo que va a pasar ahí, ¿cierto? Valorar también lo positivo del retorno y también conversar después qué es lo que les pasó en el colegio. Algunas de las claves importantes para el retorno a las clases presenciales que está ocurriendo ya esta semana. Josefina Escobar, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por esta conversación y por las recomendaciones. Buenas tardes. Muchas gracias a ti.